este viaje y en esta oportunidad de conocer varias escuelas Montessori, por coincidencias o porque así está marcado, porque María Montessori en algún lado está marcando la pauta, tuvimos la oportunidad de conocer este espacio del cual vamos a platicar, que tiene una historia que hemos estado persiguiendo desde hace más de un año y que me da mucho gusto estar aquí, y muchas gracias por abrirnos las puertas de CEMAC para conocer este esfuerzo que están haciendo, que creo que la gente que nos sigue va a estar como muy interesada en conocer. ¿Y por qué lo digo? Ustedes están haciendo un esfuerzo bien interesante por llevar Montessori a un espacio que en México por lo menos no es tan común, ¿no? Pero antes de meternos en eso, que me gustaría preguntarles, ¿cómo es que ustedes llegan o cómo es que Montessori llega a su vida? ¿Cómo es que esta filosofía y esta forma de llegar al niño toca su puerta y ustedes le abren? Ay, Dios, qué pregunta tan llena, tan rica. rica. ¿Dices tu nombre, por favor? Claro que sí. Hola Roberto, muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos San Gabriel Mendoza. Pues me toca trabajar aquí en el espacio de CEMAC, ubicado en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, de Xochimilco. Y pues platico mi experiencia en general. Yo entro al colegio, entro como docente impartiendo las asignaturas de ciencias exactas y matemáticas en secundaria y en bachillerato. Pero lo curioso es que en secundaria y bachillerato pues no teníamos este acompañamiento a la filosofía o la noción de la misma. Claro. Es hasta que pues la mente curiosa de uno pues empieza a indagar a ver qué está ocurriendo en taller 2, por qué en taller 2, porque aquí tenemos preescolar, primaria, que es casa de niños, taller 1, taller 2, y pues empiezo a investigar qué ocurre aquí en estos espacios. Y llegamos a un ambiente de taller 2 donde había guías, donde tenemos la oportunidad de intercambiar como opiniones, experiencias o situaciones. Y pues veo un ambiente distinto, diferente, como muy bonito, que te invita de entrada a pasar, a que veas mucho material que uno al principio dice, pues a lo mejor son juegos, a lo mejor son trabajos que ya habían hecho los chicos o no sé, pero ya cuando le empiezas a poner como atención, y afortunadamente estas guías de taller 2 nos dieron la oportunidad de, mira, este material se llama de esta manera y sirve para, no, pues yo dije, yo quiero saber. Esto está loco, sí. Porque sobre todo en las materias de ciencias y de matemáticas, sobre todo para este nivel de que es de adolescente, secundaria, prepa, pues no existe, no hay. Claro. Y muchos de estos conceptos podrían ser mucho más fácil de explicar con esta materia. Porque nos defienden, ¿no? Exactamente. Ya. Cuéntanos tú. Bueno, yo llego aquí a CEMAC para acompañar a chicos que tenían alguna condición. Yeah. Entonces, mi función es realizar adecuaciones o impartir clases que ellos pudieran estar como siguiendo, ¿no? Posteriormente cambio a mi función como docente de acompañamiento de seguimiento socioemocional. Okay. En la sección que ahora es Earth Kinder. Y pues ahora estamos acompañando desde ahí, ¿no? Fuimos a un curso donde nos hablaron de todo lo que es Earth Kinder, y al final pues creo que nos enamoramos, sí, ¿no? De todo lo que nos compartieron, y pues las personas que estuvimos en ese momento nos dimos cuenta que pues es una forma de vida, ¿no? Y que es algo que se adquiere y que permite que nosotros acompañemos a los chicos y a las chicas de una forma distinta. Y por eso me parecía impresionante poder platicar con ustedes, porque mucha gente tiene este cambio, esta puerta abierta, y esta oportunidad de que una guía te diga, sí, pásale, y te respondo tus preguntas. Y eso hemos platicado con un montón de personas que les cambia la vida, y que de haber estado estudiando química, contaduría, abogados, dicen, quiero dedicarle mi vida a los niños otra vez, el camino Montessori. Y eso sonaría muy padre, ¿no? No, ya claro, todo fue maravilloso y miel sobre hojuelas. Y no es cierto. ¿Qué es lo primero que empieza a transformarse en la parte socioemocional o en la parte de docencia? Sí.
que es remar para el otro lado. Es un contrasentido, a veces hasta antinatural, el decir, nosotros como adultos estamos para cuidar a los niños, pero aquí es, deja que los niños, sigámoslos a ellos. Ujú. ¿Cuál es su experiencia alrededor de esto en personal? Y ya después iremos a la parte institucional, pero ¿cuáles fueron las primeras cosas que ustedes dijeron, ay, esto está como padre, pero complicado? Yo te lo puedo decir, la primera vez que tuve la oportunidad de conocer a Bárbara Pasañez, ha sido nuestra Le mandamos un gurú, saludo. por cierto, muchas gracias. La primera sesión que tuve sobre la filosofía, introducción a la filosofía y sobre todo Montessori en adolescentes, pues me desbarató. Me desbarató y nos desbarata no en un sentido de dolor, no en un sentido de sufrimiento, no en un sentido agresivo, no va por ahí. Nos desbarata en el sentido de que mucho de la estructura de pensamiento, de la creencia, de lo que a uno asume como adulto que debe de ser, Claro, pues descubres que existen otras formas, otros caminos. caminos. Y yo creo que ha sido todo un proceso ir, conocer la primera vez la forma, la propuesta que la doctora María Montessori dejó, Claro. ¿no? Y conforme íbamos en las siguientes sesiones, pues lo he platicado con el equipo. Yo terminaba las sesiones de los cursos o pues la introducción y demás. Yo salía, me encerraba Sí. y me quedaba un rato así, pensando, digiriendo, Sí, claro. diciendo en qué estoy metido, por qué no lo pude haber aprendido o haber conocido esto antes. Ajá. Y la verdad es que, pues una vez que ya lo empecé a experimentar, yo dije, pues yo quiero que alguien más o que el equipo empiece a conocerlo. Claro. Y pues les dije, pues vamos. Y se dio la oportunidad de que hubiera un espacio así. Ujú. Y pues ya quiero que te lo digan ellas también, porque creo que el sentimiento fue el mismo. Terminando el curso, sentarlo y analizarlo, era Claro, complejo. necesito analizarlo y compartirlo, ¿no? Y Sí. además, Sí, a nosotros nos pasa, ¿no? De las personas que fuimos al curso, empezamos a ver este tema de valorización de la personalidad, ¿no? Que te llega de todas las maneras posibles. Y entonces decíamos, ¿qué hemos estado haciendo? Ujú. ¿No? ¿Qué- Los últimos 2 siglos. sí es, exacto. Entonces exacto. decíamos, esto lo tienen que conocer los chavos, esta forma de vivir, de creer, de aprender, pues tenemos que modificarla, ¿no? Hubo un tiempo en que llorábamos y decíamos qué cambios teníamos que hacer, porque al final sí es algo que pega, que llega y que dice, si existen toda esta forma de vivir, de conocer, de aprender, de experimentar, pues hagámoslo. Entonces, pues sí, desde ese concepto que tuvimos y que nos apropiamos también de Bárbara, ¿no? Creo que hemos estado como fortaleciendo esta parte, aunque sí hemos tenido retos, porque al final es un cambio total, tanto con chicos como con la estructura que nosotros tenemos, pero creo que en el camino en el que vamos también hemos visto avances y eso es lo importante. Y es una pregunta bien interesante, sobre todo que tú ves la parte socioemocional. Y dijiste algo que es como el pilar de este cambio. Cuando tú mueves el eje de las necesidades académicas de un adolescente y lo pones en la valorización de la personalidad, Ujú. ¿qué han visto que sucede en concreto con estos chavos? Porque yo entiendo que es cambiarles completamente el eje terrestre. O sea, tú estás en la secundaria porque estoy esperando de ti una calificación. Ujú. Y de repente es porque estoy esperando algo de ti como persona. ¿Cómo han visto esto con los chavos? Creo que sí es un cambio importante, ¿no? Y creo que lo vemos mucho en los que ahorita pasaron a segundo, ¿no? Que bueno, ya ahorita tenemos multigrados, pero el año pasado estuvieron en primero, porque con ellos empezamos todo este camino, ¿no? Yo recuerdo mucho a un chico que sí hay como mucha exigencia académica, ¿no? Por parte de pues de los que lo acompañan, que no somos de escuela, ¿no? Y aún así él tomaba como la decisión de ir a su ritmo, trabajar cuando él quería trabajar, con lo que le gustaba, con lo que quería hacer. Y tuvimos una presentación de teatro donde a todos nos sorprendió, ¿no? No estuvo en la obra, no estuvo cantando, no tuvo ninguna de esas funciones, pero cuando nos dimos cuenta estaba manejando la consola
de todo lo que se estaba proyectando en el teatro, ¿no? Y entonces decimos, wow, pues es que la valorización de la personalidad la encuentra pues la propia persona, ¿no? Entonces como estar acompañando en este proceso, creo que ha sido muy rico como ir viendo esos cambios en ellos principalmente. Claro. ¿Qué tanto pasa que los chavos vivieron en un sentido correcto? Se me hace bien interesante porque a mí me pasó al revés. Yo fui exalumno Montessori y me tuvieron que secundarizar. Y entonces un día estaba yo trabajando con material y al otro día tenía que ponerle márgenes a mis cuadernos. ¿Qué tanto fue el trabajo contrario? Que pasaban por una escuela tradicional y de repente, ¿qué tan fácil fue que los chavos en cuestiones de ciencias y en cuestiones académicas dijeran, ay, esta es otra forma, está interesante, ver, exploremos? Creo que ha sido muy gradual. Creo que puedo compartirte que sobre todo de los chicos que ya estaban en último año de secundaria, incluso segundo, que ahora están en tercero, vimos un poco más la resistencia, ¿sabes? Me acuerdo que cuando llegamos y vamos a desayunar todos juntos, vamos a compartir el alimento, vamos a hacer unas filas en donde todos arrancamos y agradecemos, ¿no? La primera respuesta es, ustedes están rezando. Claro. No, o sea, me diré como, están rezando. Cosa que no vimos con los chicos de primero, que acaban de entrar con nosotros en secundaria. Muchos porque vienen de taller 2 y ya para ellos es un poco natural. Pero segundo y tercero decían, ¿qué está pasando? Me estás obligando a convivir, me estás obligando a voltear a ver al otro. Y lo ven como, pues agresivo, a lo mejor violento. Y ese es uno de los ejemplos. En la parte académica, pues sí, es que yo necesito el número, yo necesito, oye, esto me va a ayudar para el examen que voy a presentar del famoso ECOELS y demás. Entonces, llevarlos y de las familias, bueno, ni te platico. Ahorita llegamos a las familias. Ese pollito. Exacto. Pero ir diciendo como, pues más bien, ¿tú qué quieres? ¿Qué de esto te llama la atención? ¿A dónde quieres? O incluso lo que entregaba y tu máximo esfuerzo, o qué te gustaría, puedes compartirlo, etcétera. Entonces eran como conceptos, situaciones que los descolocan. Entonces, sí, no te puedo decir que lo hicimos y al mes ya todos nos tomábamos de la mano. No, ha sido todo un proceso, pero también quiero poner en la mesa que algo que como estrategia funcionó para nosotros es primero implementarlo con los adultos. Porque con los adultos que forman parte de la sección, pues siempre, ¿no? Al final del día cada docente con su área, pues dice, pues yo soy experto en esto, yo sé esto y yo no me voy a aventar a mate, a ciencias u otras cuestiones. Pero cuando empezamos con el alimento, cuando compartimos el alimento, se construye otra cosa. Es armónico, es distinto. Entonces, pues si había divisiones de posturas, de pensamiento, pues a mí me gustaría que fuera de esta manera, poco a poco eso va permitiendo que nos vivamos de otra manera, ¿no? Y yo creo que para nosotros, creo que la principal estrategia fue arrancar primero con la población de adultos que vamos a acompañar, para poco a poco permearla también con los chicos. Es gradual, ¿no? Poco a poco. Digo, hoy del año pasado a para nosotros es un gran avance. Hoy ya tenemos grupos multigrado en secundaria. Y te lo puedo decir. Los de tercero, los de segundo empezaron. ¿Por qué no? Yo ya estaba aquí, había hecho mi grupo, ¿no? Regrésame otra vez con mis chicos, con mis compañeros del mismo grado. Y ahora zona segura. En mi zona segura. Y hoy ver tantos grupos donde hay chicos de primero, segundo y tercero que vean sus habilidades y que hay una propuesta diferente, pues los pone en otra sintonía. La propuesta que antes teníamos era pues artes y son estas artes. No, pues ahora elígelas. Claro. Lo elige a ver a dónde te lleva. ¿Y qué pasa con estos chavos que se les regresa esta puerta de la libertad? Porque entiendo que entonces ellos en CEMAC estaban casa de niños, taller, esta experiencia de algo completamente diferente y después volverlos a tratar de regresar a Montessori, lo que se me hace muy fuerte, porque quiere decir que inclusive alguien de Montessori, como me pasó a mí, se contamina muy rápido de las expectativas. Se contamina muy rápido de las expectativas de todo el método tradicional, ¿no?
B, entonces sí son las calificaciones, entonces sí son las materias, entonces sí es mi grupito. Y volvernos a regresar y decir, oye, te regreso la libertad y la posibilidad de elegir como lo haces en un ambiente. ¿Cómo fue esa experiencia con ellos? Híjole, yo creo que ahí, por ejemplo, cuando empezamos con el trabajo de las fichas, de empieza a trabajar tú, decide tus tiempos, busca tus libros, ¿no? Como toda esa parte. Sí tuvimos a chicos que decían, es que yo necesito que me digas qué tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo. Entonces decíamos, no es que tú decides, tienes estas opciones, ¿tú qué decides hacer? Es que yo extraño en las clases donde me decían que terminando esto tenía que hacer lo siguiente, ¿no? Entonces creo que ese fue como uno de los principales retos. Tuvimos también ahí cambios de chicos que de pronto son como muy tímidos y muy, dejan como esta parte académica o de trabajo postergada y así, ¿no? Trabajando todo el tiempo, presentando sus fichas. Entonces también empezamos a ver como otras personalidades y otras habilidades también. Pues que surgen. Así es. Entonces, pues creo que este año vamos como implementándolo todavía más y más fuerte, ¿no? Algo que a nosotros nos ayudó fue mucho la cocina, sí con adultos, pero también con ellos, ¿no? Empezamos a trabajarlo con ellos y desde la organización de quién va a traer qué, todos vamos a comer, nadie come hasta que todos tengan un plato. Eso la verdad nos ayudó muchísimo. Lo que están ustedes planteando, inclusive para la comunidad Montessori, es muy fuerte, porque quiere decir que el regreso a la libertad del niño y al ser niño pasó primero por lecciones de vida práctica y de gracia y cortesía. Sí. Porque de repente en Montessori decimos, no, es que la tentación es las ciencias. Pero quiere decir que estos chavos regresaron a la valorización de la personal gracias a lecciones de gracia y cortesía y de vida práctica. Cuéntenos de eso, porque es muy fuerte esto que le están diciendo. Es muy fuerte porque también nosotros implementamos mucho una de las estrategias que nos compartió Bárbara, que es el seminario socrático, y entender que pues de entrada es cómo acompañamos al chico o chica para pues el hábito de la lectura, para que se atreva y vea que un texto no es algo horrible, algo que lo sufren y demás, ¿no? Ha sido también un proceso gradual y empezamos con los textos que nos compartió Bárbara, ¿no? Pues el primero que fue Gracia y Cortesía y entre otros. Y pues sí, te lo repito, o sea, al inicio es que flojera, oye, y como para qué y demás, porque tengo que leer esto, no, busquemos algo en el celular o internet, etcétera. Y pues a lo mejor como adultos y los adultos que se enfrentaron también a eso es, híjole, a lo mejor sí o algo estamos haciendo mal, pero manténganse, vamos, ahí vamos, aguantemos, confiemos en que va a darse el proceso. Y pues es rico el momento ver que chicos ya empiezan a formular preguntas y que los que se quedan afuera dicen, yo quiero también discutir, participar, porque ellos creen que la discusión es ahí donde se sale, se saca mucho de provecho. Eso, más trabajos como hagamos comisiones a ustedes. A ver, miren chicos, acá está la estación de limpieza y cocción de frijoles, acá de bebidas, acá de salsas, acá de tortillas, acá de otros guisos. Y de momento y luego, pues ahí está. A ver, van ustedes. Y en efecto, no es nada más dejarlos hacer y ya. No, le copiamos bien a Bárbara en el sentido de que hay pues están los manuales con ciertas orientaciones, ¿no? O sea, no van tan solos y los adultos observando y a lo mejor, ¿qué te parece? Sí, pues para que prueben, ¿no? Y a ver qué sucede. Y te das cuenta que de momento, como relojito. Y sí, al inicio es, me toca lavar, qué flojera. Pero al mismo tiempo, o de otras edades, pues yo voy a hacer esto, yo voy al otro. Y vamos viendo cómo el concepto que nos costaba trabajo comprender de la normalización, pues se va contagiando. Se contagia. Porque ves que la mayoría de tus cuates, pues están involucrados, y yo que todavía estoy viendo por acá, pues termino, pues órale, me pego, me sumo. Y pues eso, y ahora sentémonos, compartamos, demos gracias, ¿no? Porque pues empiezan los chicos, el trabajo que implica en casa, cocinar un poco, y chicos que decían, yo jamás en mi vida he probado
quelites, que en su momento eran los quelites, Claro. están buenísimos, y además yo los hice, o sea, Claro. cuando dices, Y los vi, ¿dónde claro. vemos la valorización? Ahí. Porque se emocionan Claro. del esfuerzo que hicieron, que lo comparten entre ellos y que pues lo pueden degustar. Que hasta hicieron tortillas. Y se hicieron Es que tortillas. o sea. imagínate, o sea, ¿cuántos chavos que pues, están en una escuela donde es teoría y aprendizaje y todo esto, les quitas el valor de la tierra, ¿no? Que es una de las cosas que estábamos viendo. Del diseño comunitario, que es lo que ustedes están diciendo, tiene que ver con gracia y cortesía, tiene que ver con eso, y el contacto con la tierra, con lo que está pasando, con lo que pueden ellos transformar, y regresa esto, oye, eres valioso, ¿no? ¿Cómo han visto la respuesta de los adultos? Porque creo que dijiste algo interesante, la normalización, sobre todo en tercer plano, agarras a tres que te ayudan en esta parte, los valorizas y ellos oye, ayúdame con el grupo, ayúdame que entendamos, jalemos juntos y que creamos clanes, etcétera, etcétera. Y vas a ver la olita de transformación poco a poco, ¿no? Pero en el adulto lastimado por un sistema tradicional, en el adulto que se le ha dicho así tiene que ser y no te salgas de acá, y tu materia, y tu docencia, y tu temario, ¿cuáles han sido los retos que han enfrentado a partir de este sumar? Yo pienso, sobre todo ahorita que veo a decir ella, todas ellas, que están también pasando esto y que se dicen, es que, ¿cómo? O sea, lo estamos viendo. Pero ¿cómo lo hago para que mis compañeros que no lo han visto entiendan lo que está pasando? Creo que te puedo decir que ese es realmente el trabajo más complejo. Mucho más complejo porque hemos visto, a lo mejor, sin conocer las experiencias de otras instituciones educativas o de otras escuelas, que influye muchísimo de entrada la curiosidad del adulto por decir, pues quiero ver qué ocurre de entrada. Y si esa curiosidad los lleva, pues platícame, quiero, no sé cómo, pero pues bueno, leemos, experimentamos, nos lleva a una cuestión de actitud. Claro. Cuando vemos que en el adulto no existe, o pues díganme, pero yo tengo esta historia y trayectoria de años, y la verdad es que me ha funcionado. No siempre hace. Entonces, estado generación y claro. Exacto, entonces ahí sí vemos un choque terrible, o sea, sí ha sido complejo, ¿no? Porque a veces decimos, pues es convencer, es invitar, mira, observa, Claro. siéntelo. Claro. Pero si no, el adulto no está abierto a querer sentirlo, a vivirlo, pues es muy difícil. En algún momento decíamos, bueno, que vayan y conozcan a Bárbara, ¿no? Pero también nosotros decíamos, de una u otra manera, sin que nosotros seamos Bárbara, ¿no? Pues intentamos hacer esto de compartir los alimentos, tomar las lecturas y tratar de analizarlas, ver cómo, pues nos aventamos a, pues, la teoría nos dice o lo que hemos aprendido es, estos son los marcos de una presentación impresionista, cómo se lanzan las preguntas, cómo se acompaña. O sea, aquí está. Este es un regalo que estamos compartiendo con ustedes. Quien quiere tomarlo, quien quiere apropiarse de él, quien quiere sentirlo. Y pues si no están las condiciones como la actitud, la apertura, pues es difícil. Claro. Sí, creo que aquí también quienes nos han apoyado mucho es de Sicari, ¿no? Con esas presentaciones impresionistas, el calendario cósmico, la línea de la vida, el periódico, que también ya se implementaron con nuestros chicos de este ciclo escolar, ¿no? Entonces creo que también desde lo visual, desde ver cómo es, cómo se transmite, cómo lo puedes mostrar y demás, a veces tenemos como un puntito más a nuestro favor, ¿no? Claro. Entonces ellas también han hecho como un trabajo fuerte en esa parte. Sí, yo veo decir a Karim las clases con Bárbara y les ves los 20 cayendo, ves la cara de decir, así es, claro. Y de repente, pero lo tengo que aplicar junto con unas personas que no han vivido lo mismo. Y yo, por lo menos, lo hemos vivido en ese momento. ¿Cómo va sanando al adulto? Un adulto lastimado por un sistema, yo insisto mucho, que estamos pidiendo algo muy complicado, porque es, así me lastimaron. Y es el elefante que ha estado atrapado todo el tiempo con la pata pegada en el circo. Y le han enseñado que dé la vuelta, haga así, se regrese toda su vida.
y de la noche a la mañana queremos que se dé cuenta que es libre, está bien complicado. Pero poco a poco creo que esta experiencia que ustedes están haciendo es muy enriquecedora para muchos. Porque además no solamente tiene que ver con los que estén abiertos de los adultos y le den la oportunidad, sino también con las familias. Tuvimos que hacer un pequeño corte porque incluimos ahorita a Desiree, que está con nosotros, y estábamos hablando justamente de ella, que bueno que no soy yo, porque estamos hablando de cosas muy padres. Cuéntanos un poquito quién eres y cómo ha sido esta experiencia de pues, trabajar en CEMAC y esta revolución que hace Montessori para llevar a los chicos hacia el menos tradicional y más Montessori. Ok, hola, soy Desiree, yo soy antropóloga y docente. Ya llevo un tiempo dedicándome a la docencia aquí en CEMAC, de hecho mi expertise surge aquí. Entonces pues he visto toda la transición desde que entré hasta ahorita este proyecto que justo Juan Carlos está promoviendo, ¿no? Con mucha emoción y sinceramente a mí al principio cuando escuché pues no entendía muy bien las cosas. Pero afortunadamente con las pláticas que Juan Carlos nos estuvo como compartiendo, pues sí suena súper bonito, es como yo quiero hacer eso, pero pues lo difícil ha sido pues esa transición justamente, ¿no? De toda una estructura un poco, no tan tradicional, pero sí distinta a lo que es la filosofía del kinder. Y entonces como romper con todos esos patrones que ya tenemos arraigados los docentes, pues sí ha sido todo un proceso en el que se ha tenido que enfrentar Juan Carlos y el tema todos el equipo que ya se contagió. Entonces, pero sí hemos visto también un desarrollo en algunos profesores que sí se quieren casar con estilo y les gusta, ¿no? Y la están llevando a cabo. Y sí también noto profesores que pues les cuesta muchísimo y dejar como toda esta cuestión de dirigir completamente al alumno y no dejar que ellos ejerzan su autonomía, ¿no? Su capacidad de tomar decisiones. Creo que para mí ese ha sido como uno de los retos más importantes que he visto en algunos docentes. Y en lo personal, pues yo estoy muy contenta de todo lo que he aprendido, ¿no? Estoy tratando de llevarlo con mis alumnos. En general, a ellos esta chispa de el flow. Claro. Y principalmente yo creo también la valorización de la personalidad de los chicos. Creo que ese es como el punto más importante que debemos de tener. Si tuvieras que dar un ejemplo concreto, si quieres, no sin nombres, pero de alguno de tus alumnos, donde has visto este cambio, este flow y que ha terminado en este chico está brillando en valorización de la personalidad. Ok, bueno, pues sí me veo a una Elena, que ayer la vi presentando el calendario cósmico. Justo fue la primera experiencia que tuvimos del calendario y ahí logré ver como estas variantes que te digo, pero sí vi a una chica que... Ay, me dijiste sin nombre. No importa. Le mandamos saludos. Sí, tuvo una presentación, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, ¿no? Muy, impresionista, ¿no? Y como hablaba, cómo decía las cosas, cómo se emocionaba, ¿no? Entonces, porque luego sí llega a ser una niña un poco más introvertida y a mí me encantó verla en acción ahí en el calendario cósmico. También con los chicos de primero, de secundaria, sí hay un par de chicas que con la actividad, ¿no? Que hemos estado haciendo de la semana de inducción de la línea de la vida, ¿no? Del periodo familiar, pues desarrollaron toda esta autonomía y se sintieron plenas al proyectar lo que ellas querían, ¿no? En especial una chica de segundo que logró un periódico impresionante que fue más, aparte la personalidad de ella siempre está más, ¿no? Pero creo que ahorita darles esta libertad de autonomía y que ellos logren, ¿no? Por sí mismos, creo que ya es como un ejemplo claro de la valorización y de lo que se está pidiendo, ¿no? Estábamos hablando de que para ellos es muy natural regresar a esta libertad, ¿no? Porque al final vienen de algo que es el orme, este impulso natural hacia descubrir, hacia encontrar, hacia conquistar sus propios hitos de desarrollo que allí está en el ser humano.
Y sobre los adultos que estamos lastimados por un método y que nos cuesta trabajo, dijiste algo que me pareció impresionante. Cuando tú lo sabes observar, cuando ves la valorización y dices, eso que está pasando no son cosquillas, ni es hipo, es valorización de la personalidad. No es que el chavo haya de repente aprendido a hacer una presentación o no, hay un proceso detrás. ¿Cómo han trabajado ustedes con los adultos, sobre todo con los papás, a los cuales no hemos podido llevarles estas pláticas o no conocido a Bárbara, y que les cuesta trabajo ver que la valorización no está en el 10, sino en este presenté y di mi 125,000%? Yo creo que tenemos dos vertientes, ¿no? El primer vertiente, las familias que confían en el proyecto y que lo conocen, ¿no? De pronto hay familias que dicen, es que mi hija con sus compañeros fuera de CEMAC dice que trabaja a su ritmo, que aprende lo que ella quiere, ¿no? Y demás. Hay quienes van en este proceso. Pero tenemos también como todo lo contrario, ¿no? Y este modelo me va a ayudar para que pueda rendir un examen, ¿no? ¿En qué momento tiene matemáticas? ¿En qué momento le toca la clase de español, ¿no? Entonces, así ha sido como mucho ir acompañando desde mira lo que hoy está logrando o mira las decisiones que hoy está tomando, ¿no? Y creo que mucho también de lo que hemos hecho desde el área socioemocional también con las familias es ¿qué quiere tu hijo? ¿No? Porque de pronto quiero y que quede ahí por escrito, ¿no? Que la mamá de tal alumna quiere que se quede en una prepa. Ok. ¿Y ella qué quiere? ¿No? ¿Ella quiere quedarse en una prepa de la UNAM? ¿O qué quiere aprender ella? ¿Ya se lo has preguntado? Y entonces es cuando, ¿no? Claro. Ay. Te das cuenta que estás trabajando sobre expectativas de los adultos. Y a veces en la educación tradicional nos hemos dado cuenta que a veces lo menos importante es lo que espera el niño, ¿no? ¿Te gusta tu uniforme? No. Y lo que está en tus exámenes es lo que te resulta relevante y pertinente, y lo platicábamos el fin de semana. ¿Es relevante? ¿Te es pertinente? ¿Te sirve de algo? ¿Te llama? Y a veces no. Y nos damos cuenta que el eje muchas veces de la educación va en función pues, de lo que esperan los adultos, ¿no? O el sistema, ¿no? Porque también lo dicen, me sirve para rendir un examen y tener el reactivo correcto y poder entrar, ¿no? Digo, ya que llegue el análisis hasta eso, pues dices, bueno, por lo menos, pero así también ha sido toda una tarea, o sea, un trabajo. Creo que de las pláticas que nos ha compartido Bárbara en su momento nos decía, pues creo que lo principal es también tener mucho este acercamiento con las familias, decir desde el inicio, pues que confíen, pero también al mismo tiempo para nosotros en la experiencia es sí, pero hay que seguir acompañando. Hubo sobre todo el cierre del ciclo anterior, muchas familias dijeron, Juan, Jess, edúquenos. Y que nos dijeran eso fue como, ok, ¿por qué? Porque se han dado cuenta, poco a poco, ha sido gradual, que no tienen tienen la teoría de lo que han replicado en su casa, sus familias, etcétera, de cómo de acompañar al adolescente, y a veces es con miedo, o con cierta indiferencia. Pero cuando hemos estado como platicando de confíen, miren, es un proceso rico, es una manera de conectar incluso con su propio adolescente, de conocer esta nueva persona de la cual va a ser el nuevo adulto. Claro. Y es que suena bonito, pero pues tengo miedo. Y la realidad creo que muchas familias tienen este miedo porque no alcanzan a comprender qué es esta etapa, qué pasa. Entonces, pues incluso así con maquetita, dibujito, mira, este es el bulbo. Exacto. Este es el bulbo y esto explica tales y tales cuestiones, ¿no? O ciertas dinámicas que hacemos con las familias de, bueno, ¿y esto? ¿Es tu expectativa o es lo que quiere el chico? Y a veces las familias sí, son como esos frenones, ¿no? De que no lo había pensado, o hay que analizarlo. O sea, algo se lleva. Entonces, sí hemos optado, sobre todo en este ciclo, es muy, muy de la mano con las familias. Y todas las que puedan y quieran también, porque
pues de nuestra matrícula, pues lanzamos la invitación a las famosas pláticas para papás, mamás, y pues poco a poco hemos visto que van aumentando el número. Y eso también es un indicador. Hay un punto, déjalo rescato, porque tú tienes razón, hay un miedo. Desi, tú viste lo que es una clase antes de, ¿no? Y qué era ser docente antes de. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado ahora que planteas un proyecto diferente de humanidades, de ocupación, de lo que sea, en tu quehacer como maestra, como docente, pero como ser humano? ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de este cambio? Pues ver el desarrollo de los chicos y el aprender a alejarme y observarlos. Creo que eso es lo que más he disfrutado y me ha gustado. El confiar en ellos y no dejar que, o sea, es que he visto cómo están acostumbrados a que los dirijas y les digas qué hacer, y entonces el romper eso y ahora observarlos y adelante, hazlo, ¿no? Y ver la confianza o el entusiasmo con el que ellos lo toman. Creo que eso es como que el mejor regalo para mí como docente, ¿no? El ver lo que ellos pueden alcanzar y lo que pueden lograr, además de cómo todas las áreas las pueden encontrar en un solo proyecto, ¿no? Y creo que es como el objetivo principal para mí como docente, que tengan como esta inspiración, esta autonomía, que no esperen a que uno les diga cómo tienen que hacer las cosas, sino que ellos tengan la capacidad de decidir, obviamente con la guía de uno, pero observando siempre que vayan bien, pues, pero porque se trata de ellos, no se trata de mí, ¿no? Y creo que esa es la parte más difícil para la docencia que he observado, y entonces hasta a mí a veces caigo en que ya lo sé, no, a ver, espera, suena. Claro. Porque pues tantos años, ¿no? De manejarlo es difícil, es difícil, pero no imposible. No imposible. Y yo me quedo con esto que dices. No se trata de mí, porque a veces, inclusive hasta para la presión sobre el maestro, o sea, como en toda la educación se trata sobre ellos, tu trabajo, tu desarrollo profesional, pues va a impactar a lo que tú haces o dejas de hacer, ¿no? Pero en Montessori no. En Montessori creo que es el único lugar donde eres mejor en la medida que haces menos. Exactamente. En la medida que tú confías, desde luego se requiere desarrollar una capacidad impresionante de observación, de sensibilidad, de escuchar, del olfato, para saber en qué momento intervienes y en qué momento no. Y en qué momento te haces a un lado para que el mismo ambiente sea el que regule. Y un poquito para terminar, ¿cómo dejamos de educar y trabajar en una escuela sobre el miedo? El miedo de los chicos de que sin un examen no la hacen, el miedo de los papás de que sin una calificación no la hacen, el miedo de los profesores de que es que pareciera que si yo no estoy haciendo el examen, pues no me califican y entonces me vayan a correr, porque ¿cómo dejamos de trabajar con el miedo en la educación? ¿Quieres compartir? ¿Yo contesto? Creo que no es una pregunta fácil. Creo que me quedé incluso, y la estoy tratando de hilar con la anterior, porque algo que invita mucho a la filosofía Montessori, y creo, me atrevería a decir que en el adulto, digo también en el adolescente, pero los niños, pero en el adulto, es como esta magia de querer seguir preguntando y conociendo más. Creo que algo que me ha dejado esta filosofía es, sin yo ser experto en áreas sociales humanas, de historia o de otras áreas, me he sentido como con una curiosidad que despierta pues yo quiero saber. No, o sea, no es de mi área, pero yo quiero saber. Y las historias, el personaje y lo que ocurrió y contrastarlo y demás. A lo mejor yo no me voy a aventar a dar una clase de historia, porque para aquí ya estaba Desi. Pero la mirada empieza a ser diferente. Y no existe este temor al fallo. ¿Por qué? Porque el adulto, en teoría, pues, como tiene esta curiosidad, pues lee, investiga y demás, y pues se va a aventar. Y creo que es una u otra manera lo que buscamos que también ocurra en los muchachos.
Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el cambio que hacemos como adultos, personas, ¿no? Y que ellos nos vean de verdad creer en esto. Porque algo que yo recuerdo mucho del curso de Pachuca fue haz el oso con ellos, ¿no? Claro. Y entonces eso también pues nos ayuda muchísimo porque ellos se dan cuenta que incluso al ser adultos, que deberíamos de tener todo muy claro y demás, pues también nos podemos equivocar, ¿no? Y también estamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces el que ellos nos vean, el cómo nos vamos enfrentando a esas situaciones, creo que de cierta forma también es espejear un poco que ellos también se van a equivocar y que no pasa nada si se equivocan, ¿no? Y el mostrar, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando inició el ciclo escolar, Desi y Karin nos ayudaron para presentar incluso a los papás el calendario cósmico, ¿no? Y creo que desde ahí se rompe también un poco el miedo de las familias porque decían, Jess, ¿por qué a nosotros no nos enseñaron así, no? Entonces, creo que eso ayudó muchísimo. Ya Juan también lanzó una presentación impresionista en una reunión con familias. Y entonces vemos a las familias así y diciendo, ay, ya sé por qué a mi hijo le está gustando, ¿no? Entonces, creo que también desde el mostrar, el ver cómo se hacen las cosas, eso puede ayudar un poco. Y yo, bueno, creo que el tener confianza en los chavos es lo más importante. O sea, creo que es la forma en que podemos quitarnos los miedos, observar lo que están haciendo ellos, o sea, y ver el resultado, ¿no? O sea, cuando empezamos los proyectos de acción, pues sí, estábamos todos temerosos. Claro. Y pues yo conforme fue pasando el tiempo y veía el resultado de sus trabajos, pues yo me sentí feliz de ver a los chavos, ¿no? Y creo que los profesores también tuvieron que soltar un poco ese miedo, pero es confiando en que los chavos van a aprender, van a tener un resultado, van a lograr algo, ¿no? Un objetivo que ellos mismos se van a dar y que aparte entender también que los chavos son distintos, ¿no? Entonces tienen alcances distintos y también creo que es algo que debemos de romper, ¿no? El creer que todos tienen que alcanzar las mismas metas y también eso es otro tema, pero debemos de dejar de tener miedo y confiar en los chavos. Creo que para mí sería lo más importante. Yo, si hay algo que tengo que pedirles, si no se los pedí yo, ya se los había dicho Bárbara también, lo que están haciendo es valioso. Lo necesitan documentar. Porque es algo que a la comunidad Montessori le va a servir mucho. Y no solamente a la comunidad Montessori, sino a toda escuela que tenga este despertar. Creo que sí hace falta irnos por este despertar y superar el miedo. Y dijeron algo que yo me quedo y lo grabamos con letras de oro. Para la cultura del miedo, la curiosidad. Así es como superamos eso. Así es como le regresamos la valorización, no solamente a los niños, sino también a los papás. Al maestro que dice, no tenía que ser a partir de las calificaciones, los regaños y los castigos. Tenía que ser a partir de la observación, el acompañamiento y hacerlo a un lado. A partir de los papás de decir, pues mi forma de acompañarlo es confiar en él, pero también observar y dejarme llenar por este ser humano que en esta etapa de desarrollo, que es maravillosa cuando la sabes observar, pasan cosas maravillosas, ¿no? Entonces yo les quiero agradecer mucho que nos cuenten, que hayan tenido la valentía de hacer esto, porque yo creo que el testimonio que ustedes están dando puede servirle a muchas escuelas para decir, oye, ¿y si nosotros nos lanzamos este paquetito? ¿Y si nosotros nos acercamos hacia Mac y platicamos con todos ellos para ver cómo le han estado haciendo? Se va haciendo esta semilla, esta. Claro, yo recuerdo mucho esta frase de la esperanza está en el aula, ¿no? Y creo que nos ha servido mucho, sobre todo con estos profes que de pronto dice, hay quienes se lo apropiaron, así que casi lo compartimos y dijeron, sí, yo soy de aquí. Esta frase de la esperanza está en el aula, creo que poco a poco se va contagiando, ¿no? Entonces, pues, creo que... Y en el aula entendido ese espacio donde intercambiamos, donde nos encontramos, donde hacemos diseño comunitario, donde nos encontramos con la tierra y donde estamos teniendo la esperanza, nos lo decía Bárbara, la esperanza latinoamericana está en ellos. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un mensaje final que quieran darle a las personas, a estas escuelas que sí se puede.
Sí, pues que Pues se sí. animen, ¿no? Sí, Que se es puede. una experiencia increíble. Que Es deporte extremo, pero sí. es deporte extremo. Pero es que no solo te cambia como docente, ¿no? Sino como persona, es una forma de vida, que cambiar. ¿no? Yo tengo a mis hijos chiquitos y ya estoy pensando en que ya quiero que vivan la experiencia del kinder, ¿no? Y quiero que ellos vivan eso. Entonces te cambia tu forma de pensar, de ver. Y aparte yo como antropóloga, o sea, para mí el kinder es, o sea, es todo, o sea, lo siento que es una forma de vida que va a llevar a los chicos a que sean más conscientes con el mundo, con la realidad social, ¿no? Con todo lo que acontece, críticos, ¿no? Y creo que es algo que el mundo necesita ahorita y creo que el kinder nos lo da, entonces anímense. Es difícil, pero no imposible. Pues yo creo que no es un camino fácil. Ajá. Creo que sí hay muchos retos en el proceso, pero creo que también el que vayamos sumando de uno en uno o de acción en acción suma para poder llegar al objetivo final. Y yo mencionaría que aunque tengamos miedo en hacerlo, hagámoslo aunque sea con miedo. Que la curiosidad nunca se pierda y que hay muchas cosas todavía por conocer, aprender e incluso transmitir o compartir. Y es un ejercicio muy rico poderlo transmitir o compartir. Llena mucho. Llena mucho. Y sana mucho. También. Muchas gracias. Gracias a CEMAC por abrirnos las puertas. Gracias a ustedes también por darse la oportunidad de pensar, no en Montessori, sino que en los niños están las respuestas. Y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en este podcast, aquí en la Torre Rosa, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.